¿Por qué? Porque es una institución social, es una institución que ocupó espacios de poder, que participó en la lucha por la construcción del México moderno durante el siglo XIX y principios del XX, y por consiguiente quienes estaban detentando el poder público pues se vieron ofendidos. Y recordemos que en los siglos XVIII, XIX, la Iglesia con su Inquisición perseguía a todo aquel que no fuera católico o que no fuera creyente de esa iglesia, y por lo tanto los perseguía, los acusaba de hechiceros, herejía y bla bla. Así es que dentro de la masonería se empiezan a desarrollar códigos de secrecía para poder estar dentro sin que te persigan desde afuera. Lo manejaron los cristianos. En las catacumbas y todo esto, ¿no? ¿Cuál era el símbolo? El pez. Recordemos el pez como símbolo de cristiandad. Tú, para tocar la puerta e ingresar, tienes que jurar que crees en un Dios de amor, y solo así te aceptan, de lo contrario no. Si tú juras en falsedad, bueno, pues ahí la masonería no tiene la culpa de tus mentiras. La gente que busca el poder, las cúpulas de poder, seguramente se reúnen entre ellos. Vaya, los grandes poderosos de este mundo, que no, digamos los 50 más ricos, pues ¿con quién van a convivir entre ellos? Seguramente ya compraron una islita que le hicieron club, y ahí es donde van y se juntan. Pues no podrían cohabitar con el resto de la sociedad. En este caso, en la masonería se ven como fraternidad, y por lo tanto hay códigos de apoyo como fraternidad. Roel, qué gusto saludarte. Igual, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y quiero hacer algo público porque aquí el buen Oscar estuvimos batallando un poquito para esta segunda entrevista, que ahorita ustedes saben que es historiador, pero ahorita tenemos el tema de la masonería y no encuadrábamos las agendas, y te quiero reconocer esto públicamente porque él fue el que nos ayudó a mover, cuadrar y todo, y por eso está hoy aquí. Entonces yo te agradezco, porque no muchas personas como tú que se ocupan, no se preocupan, sino que se ocupan de poder servir y ayudar a los demás. Entonces te lo quiero agradecer bastante, hombre, que la gente lo sepa. Nada que agradecer, gracias a ti por el espacio. Somos un equipo, siempre hablo en esos términos, somos un equipo, y como equipo hay que darnos la oportunidad de aflojar y estirar para que al final todos embonemos. Excelente, muchas gracias. Entonces, pues de nuevo, gracias. El pasado video que grabamos le fue muy bien, a la gente lo aceptó muy bien, hablamos de historia, que a mucha gente no le gusta, pero la forma en que lo abordaste y que lo llevaste, a la gente le gustó bastante. Pues muchas gracias, y gracias al público. Esperemos que les siga gustando, y que ahí en los comentarios nos digan qué otro tema les gustaría, y con muchísimo gusto. Sí, porque ya viene después, aunque falta un poquito para el aniversario de Benito Juárez. Ya, entonces ahí me voy a aventar, previo a si nos concedas una tercera entrevista, el libro ese que te dije, que Juárez, héroe de papel. Vámonos, claro que sí. Y sí, de muchos papeles, porque fue el gran reformador de las leyes. Si lo vemos en otro sentido del concepto papel, pues fue el gran reformador de las instituciones, y las reformas se dan en las leyes, por lo tanto en papel. De hecho, bueno, parte del tema que tenemos, que Juárez fue parte de la logia, ¿no? Así es. Entonces traemos varias preguntas, porque en cuanto a la masonería, la mayoría tenemos, yo también, por eso te agradezco la entrevista, tenemos esta área como que relacionamos la masonería con el ocultismo, con algo de cuestiones, incluso hasta satánicas. Mucha gente lo ve así, ¿no? Que el grado 33 y que el satanismo y todo esto. Entonces, por eso queremos que nos expliques básicamente qué es esto. Primero, cómo llegaste a la masonería, y luego ya vamos metiéndonos. Mira, yo hago bromas a veces y digo, bueno, mientras no sea grado 45 de alcohol, todo está bien. Entonces, la masonería finalmente es una institución. Se dan muchos mitos alrededor de ella. ¿Por qué? Porque es una institución social, es una institución que ocupó espacios de poder, que participó en la lucha por la construcción del México moderno durante el siglo XIX y principios del XX, y por consiguiente quienes estaban detentando el poder público pues se vieron ofendidos. Y recordemos que cuando el adversario es más fuerte que tú en política y en todo lo que tiene que ver con poder, lo que sigue es el rumor.
y el rumor del desprestigio. Así es que desprestigia a tu adversario y puedes llegar a derrotarlo. No se dio el caso, pero sí se quedó el desprestigio dentro de la masonería. Ok, perfecto. Entonces, básicamente lo que comentas es más mito lo que se comenta sobre la masonería. Totalmente. Mira, la masonería es una institución filosófica que busca el crecimiento de sus individuos ¿en qué? En conocimiento y en valores. ¿Qué valores? Los valores éticos axiológicos de nuestra sociedad: lealtad, honorabilidad, respeto, valentía, solidaridad, filantropía. Son valores como los que predicamos en la mayoría de los hogares de las familias. No tiene mayor cuestión de ocultismo. Sucede que para ser miembro sí tienes que atravesar, digamos, un proceso de iniciación, y eso es lo que la gente luego dice: no, es que hay satanismo y demás. Mira, recientemente hubo un evento cívico de desfile, y la masonería de Nuevo León, como pocas en el país, desfiló en este evento, y llevaban su mandil, su indumentaria, su mandil y su banda de identidad. Y el mandil, por un lado, tiene una serie de alegorías de la masonería, y por el otro lado una calavera. No, pues eso es mil cosas. Nada, es un símbolo de luto. Es luctuoso. Está en negro y tiene una calavera como un símbolo de luto. Eso es todo lo que significa. Y sin embargo, tú le preguntas a 1000 personas y te van a decir no sé cuántas versiones sobre lo que puede significar esa calavera y ese color negro en el mandil. Entonces son más los mitos y las leyendas que las realidades. ¿Qué pasa con la masonería? Bueno, pues la masonería llega a México a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Va a participar en política hasta concluido los procesos armados de la independencia, porque luego también dentro de la masonería queremos ser dueños de todas las verdades, y dicen: no, es que Hidalgo fue masón, y Allende fue masón, y Morelos. No, ninguno de ellos fue masón. Eran grandes pensadores del liberalismo de su época, creyentes de la democracia de su época, pero no eran masones. Así es que la masonería va a llegar ya formalmente a la vida pública alrededor de 1820, aun cuando haya llegado al país algunos años antes. Pero la vida pública como institución va a llegar entre el 20 y 21, y a partir de ahí va a ser actor fundamental de los cambios dentro de nuestra sociedad. Hay que decirlo, la masonería no tiene que ver absolutamente nada con metafísicas, con esoterismos, con chamanerías, con hechicerías. Lamentablemente, y lo digo aquí públicamente para los que sean masones y nos estén viendo, hay mucha gente que cree en el chamanismo, en el misticismo, en la metafísica. Entran a la masonería y, como en todos lados, son los que más difunden sus contenidos y se hacen saber masones. Por consiguiente, la gente interpreta que todos los masones son igual. No, ellos creen en eso, y no porque sean masones. Para cuando llegaron a la masonería, lo más seguro es que ya creían que podían hablar con extraterrestres y hablar con... O sea, no, la verdad no. Se hablaban de tú con Jaime Maussan. Sí, no, incluso con los asesores de Jaime Maussan. O sea, la verdad es que eso es charlatanería, y ojalá y haya masones que vean este video y que sean practicantes de estas creencias, para decirles aquí ahorita de frente: eso es falso, es mentira, eso no es masonería. Perfecto, entonces fíjate, el hilo que abres, que dices que llega más o menos en 1820, porque muchos lo relacionan también que tuvieron que ver con el proceso de independencia. Entonces eso ya era cuando estaba terminando la independencia de México, ¿no? Así es. El primer historiador de la masonería, Matos, si recuerdo bien, o Mateo, el autor, es un masón del rito nacional mexicano, y ahorita explicaré esto de los ritos, que escribe allá por 1850, 1860, su libro Apuntes de Historia de la Masonería, y él escribe que Hidalgo y Allende se habían iniciado en la orden en una de las logias que se estaba ubicada en la calle de las Ratas.
Ya ves, van a decir, ya ves que la masonería... No, la calle así se llamaba Calle de las Ratas, y era porque había muchas ratas, o sea, entonces ahí se ubicaba en un inmueble de esa calle, la logia, y ahí estaba Primo de Verdad, estaba Miguel Domínguez, el esposo de la corregidora. Entonces hay quienes dicen que ahí se inició Hidalgo y de ahí adopta el pensamiento liberal. Nada que ver. Las fechas y los datos que aporta el entonces historiador y hermano masón no coinciden con la posibilidad de que hubiera Hidalgo podido trasladarse. En tiempos presentes dices, pues sí, de Querétaro, de San Miguel Allende, de Dolores Hidalgo a la Ciudad de México, pues hace 2 horas, claro que sí, sí. Nada más que en aquel entonces, si bien les iba, era en caballo o en carruaje, y eran no 2 horas de traslado. Entonces, no es posible, ni hay ya la historia y estudiada formalmente te dice que no es cierto. Excelente, qué buen punto, porque mucha parte o algunos historiadores intentan forzar tal vez esta parte para decir que estuvieron los masones. Viene la época después de los 1800, viene la época de Juárez, y que se le relaciona a él mucho que él era masón, y que muchos de los intelectuales que también tuvo Porfirio Díaz en su gabinete eran masones y que dominaban todo México. ¿Qué tanto de verdad hay en esto? Mira, hago una anotación. Si acaso queremos forzar que la masonería participó en la independencia, participa en 1816-1817 en Londres, Inglaterra, financiando el viaje de Javier Mina, que ya hablaremos un día de este personaje, que Pancho, no se llamaba Francisco, Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier, ese viaje que hacen de Inglaterra hacia América a apoyar a José María Morelos, no sabían que ya había muerto, y la masonería financia parte de ese viaje, pero no lo financia solo por ideas de libertad. Finalmente la masonería, como todas las instituciones, está formada por personas, y las personas tienen intereses particulares. El financiamiento del viaje tenía que ver con los intereses económicos de Inglaterra, los expansionismos de Estados Unidos y las ganas de debilitar el último imperio absolutista que existía, que era España. Tendremos que ver luego ese tema. Respondiendo a tu pregunta, sí, Juárez fue masón, si recuerdo, inicia en 1847 en el rito nacional mexicano. ¿Qué es esto de los ritos? Pues permítanme la comparación, pero es como las religiones cristianas, porque incluso la investigación histórica que he realizado me lleva a inferir que pudiera ser una de las tantas religiones hermanas que se separaron del catolicismo en su momento. Entonces, pues todas las religiones cristianas prácticamente usan la misma Biblia como eje rector, con sus variantes, por supuesto. Todos los equipos de fútbol juegan igual, con sus variantes de uniformes y demás. Entonces los ritos, en lo general, pudiera yo definirlos sin meterme a revelar información no permitida. Sería eso: es el rito escocés, el rito yorquino y el rito nacional mexicano, los que operaban durante el siglo XIX y operan a la fecha en nuestro país. El más promulgado, el más difundido o el que más aglutina masones es el rito escocés. En este sentido, Juárez era iniciado en el rito nacional mexicano, que es un surgiente de la fusión de masones escoceses y masones yorquinos, y la función de este rito no fue masonería. Entendámoslo de esta manera: los primeros partidos políticos que hubo en nuestro país, 1825, 1826 y en adelante, son las logias masónicas. Los primeros 2 partidos que existieron fue los escoceses y luego los yorquinos, y de la fusión de miembros de escoceses y de yorquinos se funda el rito nacional mexicano. Eran partidos políticos. Por lo tanto, los partidos políticos participan de la política. Ergo, entonces, la masonería participa. ¿Por qué dirías tú, bueno, pero
¿por qué la masonería en la política? Sucede que esos aspectos de secrecía, de información no pública, que tienen todas las instituciones filosóficas. La Iglesia cristiana tiene ritos de iniciación de sus sacerdotes, de sus ministros, que no conocemos el mundo entero. Es decir, tienen sus propios ritos secretos y no por eso son ocultismo. Las secrecías de la iniciación y de los procedimientos tenían que ver con supervivencia. Recordemos que en los siglos XVIII, XIX, la Iglesia con su Inquisición perseguía a todo aquel que no fuera católico o que no fuera creyente de esa iglesia, y por lo tanto los perseguía, los acusaba de hechiceros, herejía y bla bla. Así es que dentro de la masonería se empiezan a desarrollar códigos de secrecía para poder estar dentro sin que te persigan desde afuera y para poder reconocer a los infiltrados. Ese es el origen de la secrecía. ¿Por qué? Porque había gente espía de la iglesia, oye, fíjate quiénes son, para luego irlos a acusar de herejía, de hechicería. ¿Por qué? Porque la masonería será la agrupación donde se integran los disidentes de la sociedad. ¿Qué me refiero con los disidentes de la sociedad? Aquellos que querían un cambio de régimen. ¿Y quiénes eran? La gente de adentro del poder, pero que no puede acceder al poder. Veámoslo de esta manera. En las monarquías solo uno puede ser el rey y sus demás hermanos se quedan como el chinito nomás milando, porque no pueden acceder al poder. Pero además en el siglo XVIII, siglo XIX, se empieza a dar un nuevo sector poblacional que es el de lo que se llama la burguesía, las clases socioeconómicas que crecen con base al dinero. Así es que había gente que tenía tanto o más poder que el rey, que incluso le financiaban los eventos al rey, pero que eran detestados porque no tenían abolengo monárquico. Entonces dicen, oye, pues ¿cómo? Soy más poderoso que el rey, pero no puedo ni siquiera pisar el castillo. Así es que se empieza a gestar una transformación social, que es lo que históricamente se conoce como la Reforma, el periodo de la Reforma, donde junto con el Renacimiento viene un cambio de ideas en la famosa, hoy le llamaríamos clase media, que inician un movimiento hacia lo que hoy conocemos como democracia representativa. Y la democracia representativa se convierte en la solución para que aquellos que tienen riqueza o grado de poder, pero que están condenados a no acceder al poder, lo puedan hacer a través de las formas republicanas y las formas democráticas. Así es que con esto te explico las famosas secrecías de la masonería. Okay. Juárez, masón sí, como lo fueron algunos religiosos. Por ejemplo, masón, que sí fue masón, Miguel Ramos Arizpe, de aquí de Coahuila, era religioso y era masón. Y como él encontramos muchos. Luego te van a decir que Fray Servando no fue masón, fue iniciado en lo que se llamaban logias paramasónicas en Europa, que eran agrupaciones que manejaban los instrumentos de secrecía de la masonería para poder conspirar políticamente, pero no eran masonería como tal. En palabras de Fray Servando, un día en una carta le escribe a Bernardino, su amigo aquí en Monterrey, y dice, no, Bernardino, me han acusado de ser masón, pero si yo hubiera sido masón, no hubiera pasado las hambres que padecí en Europa, ni hubiera estado a punto de morir, porque los masones se ayudan entre sí. Respuesta escrita a pluma de Fray Servando. Entonces Miguel Ramos Arizpe sí, y como él podemos encontrar otros religiosos, y veremos que en el siglo XIX quienes son masones son la gente del poder, porque ahí viene la otra cara de la masonería, la filantropía y el humanismo. Y para hacer filantropía, ¿qué es? Dar, ayudar al que requiere. Y para hacer filantropía tienes que contar con suficiente economía para desprenderte de ella. Así es que
¿Quién podía pertenecer a la masonería? Quienes estaban en los estratos socioeconómicos medio alto o alto. Por lo tanto, ahí se veía política, ahí se veía economía, ahí se veía poder, ahí se veía conocimiento. ¿Por qué? Pues porque era naturalito por el perfil de quienes la integraban. Ok, esta parte que comentas entonces de lo oculto, para no decirlo ocultismo, para que no se vaya a lo metafísico, era para protección de los mismos miembros de la logia en esa época que eran perseguidos por la iglesia-estado, ¿no? Así es, así de simple. Lamento de velarles el misterio a quienes querían encontrar algo más allá. No era más que eso, protegerte. Lo hace todo quien conspira. Lo acabamos de ver en Venezuela. Los candidatos tuvieron que salir a escondidas y están escondidos, no sé si en Venezuela o en otros lugares, porque el régimen autoritario y dictatorial que existe en ese país, pues los condenaría a la cárcel o a la muerte si los pesca. Así es que quienes seguramente muchos de los seguidores de esos grupos manejan códigos de secrecía, lo manejaron los cristianos. Uh-huh. En las catacumbas y todo esto, ¿no? ¿Cuál era el símbolo? El pez. Uh-huh. Recordemos el pez como símbolo de cristiandad. Bueno, pues ese era un símbolo oculto, no de ocultismo. Nada diferente a lo que la masonería siglos después pone en práctica. Ok, bueno, te comento por lo que pláticas informales o que ves algún video y todo, en estos partes de los ritos lo que comenta la gente es que es donde está precisamente lo malo de la masonería, ¿no? De que te hacen renunciar a no sé qué y que te hacen hacer pactos con no sé cuándo. Sé que por lo que comentaste ahorita creo que no se puede comentar tanto, pero ¿qué sí podrías decirnos? Mira, sí te podría decir que no son Pinky y Cerebro, o sea, no buscan dominar al mundo, primer punto. Ajá. Segundo, en las logias del rito escocés debes de encontrar una Biblia al centro y se jura sobre la Biblia y la Biblia se lee en salmos y de lo que se habla es de amor, filantropía, amor al prójimo, desarrollo del conocimiento, desarrollo de la intelectualidad, conocimiento en base a la razón, en base a la ciencia. Entonces no hay ningún juramento. Dentro de las logias tú vas a encontrar creyentes de dulce chile y de manteca, católicos, cristianos de cualquiera de las fraternidades, vas a encontrar hippies, Hare Krishnas, Happy New Year, no, ¿verdad? Happy New Year no, pero Hare Krishna, hippie, agnósticos, ateos, escépticos, todos caben. ¿Qué sucede? Que allá por 1717 que se consolida en la primera gran logia, para 1728 ya estaban peleando. Entonces, de hecho, poco antes de esas fechas se dan las primeras divisiones y el pleito tiene que ver con política. El rey, que era miembro de la logia, le da un golpe de estado a su yerno. Eso no sucede en las familias actuales, solo en aquella época. El yerno le da un golpe de estado y le quita el reino. Entonces, el pleito se da por política, pero por política vinculada a la religiosidad, porque un grupo se queda con el rey, si recuerdo bien, los católicos, y con el yerno se quedan los protestantes o miembros de religiones hermanas, de tal suerte que se vuelve un conflicto político y de sectarismos religiosos. La solución rápida fue: en las logias masónicas no se habla de política ni de religión. Cuando se dice no se habla de política ni de religión, no se politiza y no se trabaja pretendiendo difundir o imponer una creencia religiosa. Entre los masones, por ejemplo, dicen Jesús fue un grado 33. Entre los masones, las religiones o las iglesias caben todas dentro de la masonería. No hay, en la India, con las vertientes religiosas que hay, vas a encontrar masones. En Arabia vas a encontrar masones, en China, en Japón. Mundial. Entonces,
No hay un tema de sectarismo, ni de ateísmo, ni de antidivinidad. No le llamaría satanismo para no entrar a esas otras vertientes, pero lo único que sí te digo es que tienes que jurar cuando ingresan que crees en Dios, y que el Dios en el que crees es un Dios de amor. Fuera de ahí, si tú no juras creer en un Dios de amor, no te dejan entrar. Entonces no entrarían los dioses del antiamor, del no amor, ni entrarían los ateos o escépticos. Si alguien te dice soy masón y soy ateo, pues entonces juró en mentira. Y si juró en mentira, quien está mal es él, no la masonería. Sí, porque muchas veces, digo, a lo mejor por la tradición de Juárez que separa la iglesia del Estado y se ya no más, entonces la iglesia veía con recelo a Juárez, por lo tanto a la masonería, y empieza esta pugna, ¿no? Entonces por eso viene lo del ocultismo, que son satanistas y toda esta parte, sí, ¿no? Juárez con las leyes de reforma y los reformadores separan la cúpula del poder católico, porque era la iglesia dominante en el país, con el poder público y político. Pero lo mismo hizo con los militares, separar el poder de las armas, separar el poder de la economía, no solo el de la iglesia. La iglesia controlaba la mayor cantidad de tierras cultivables, controlaba, de esta manera te la pongo, las cúpulas de la iglesia, porque hay que separar, no es la iglesia la mala, eran las cúpulas que incursionaban al poder público. Y el segundo elemento que les molestó es la apertura religiosa, es decir, la posibilidad de que en México se practicaran otras denominaciones o creencias religiosas, además del catolicismo. Así es que pues se les estaba afectando en sus espacios de poder. ¿Cuál es la reacción de alguien a quien le quitas poder? Pues defenderse. Y se defienden a como puedan. Y de ahí surge esta gran disputa. Pero Juárez, por ahí hace poco rescataba una cita de él. A mis hijas yo las caso bien y por lo tanto se casan por la iglesia. Él era creyente. A ver, una cosa es que estés en contra de algunas actitudes de las cúpulas de poder y otra cosa que estés en contra de la fe que se promulga. No, él era católico y era un creyente bastante devoto. Veamos las cartas incluso que escribe a su esposa y veremos que era un hombre de fe. Entonces, volvemos. Lo que pasa es que en los sincretismos, si se peleó con la cúpula de la iglesia, entonces estaba en contra de la iglesia. No, estaba en contra de la cúpula de poder. Sí, como comentas tú, hay que distinguir la parte humana, o sea, que nos equivocamos, versus la parte divina, que con eso no tenía problema. Tenía problema con las malas decisiones que tomaban algunos, no todos, pero algunos. No todos. Incluso, insisto, a lo largo de la historia, y esto sí quiero recalcarlo, también encontramos grandes aportes de la Iglesia Católica, porque luego pareciera que se vuelve el perro de todos los males. No, la Iglesia Católica, gracias a ella, nuestra sociedad ha crecido, y junto a ella las religiones hermanas que hoy son tantas en el país, y que qué bueno que haya esa apertura. Mira, yo te lo pongo de esta manera, desviándonos un poquito del tema central. Mientras la fe que promulgues te hable de amor, dale para adelante, porque todas van a terminar en lo mismo, en hacerle el bien a tus semejantes a partir de creer que hay un ser supremo que te va a recompensar en el cielo. ¿Sí? Entonces, mientras, básicamente, estoy haciendo un sincretismo, pero todas hablan de lo mismo. Incluso el islamismo. Se equivocan quienes creen que el islamismo promulga la violencia, ¿no? Termina en amor. Es una iglesia de amor que muchos de sus seguidores pudieran haber tomado parcialidades. Ahí lo dejo. Lo único que te puedo decir es que todas las religiones del mundo, salvo las que profesan el antiamor, todas hablan de bondad. Ok, y este es uno de los pilares que tiene precisamente dentro de la masonería, que tengas que tener un Dios, creer en un Dios, para poder empezar ahora sí con ser parte de la logia, ¿no? Tú para tocar la puerta e ingresar tienes que jurar que crees en un Dios de amor
y solo así te aceptan, de lo contrario no. Si tú juras en falsedad, bueno, pues ahí la masonería no tiene la culpa de tus mentiras. Estoy de acuerdo. En esta parte, bueno, me queda claro lo que nos dices que se manejó así porque eran perseguidos. ¿Y ahorita no se abren por alguna razón o es nada más por seguir tradición de que digan, oye, vamos a abrirlo para que vean que no hay nada ocultista, o es por tradición? Pues es que ya está todo en Google. Ya está todo en Google, o sea, ya no hay nada oculto. Ajá. Vaya, yo creo que es más el mantener una serie de requisitos institucionales, voy a llamarlo de esta manera. Porque si vas a misa o vas al culto, como cada quien en su denominación religiosa le llame, te vistes? Bueno, pues porque es una tradición. Okay. Es lo mismo, ¿sí? O sea, no tiene, yo creo que ya mayor trascendencia, porque aparte, lo que no sepas, pues búscalo en Google. Ahí está. Ahí está todo, ¿eh? Ok. O sea, no hay nada ya oculto en el sentido de que todo es público si lo sabes buscar y encontrar. Si lo sabes buscar, ahí vas a encontrar todo y hasta más. Sí. Y esta parte entonces que muchos dicen que lo relacionaban, ya me queda claro que no podría ser la parte esta que se le menciona con el satanismo, porque tienes que creer en un Dios de amor, que versus el satanismo podría ser diferente, ¿no? Y lo juras sobre la Biblia. Ya. Sobre la Biblia cristiana, entendida como cristiana, la católica o de alguna de las religiones hermanas. Así es que, en el caso de aquí, es sobre la cristiana, por supuesto. Ok, perfecto. Entonces, esta parte me queda clara que ahorita se ha manejado mucho el anterior, bueno, hace dos anteriores, específicamente el PRI, que había muchos masones precisamente. Por eso yo creo que le echaban mucho los masones. Saludos para mis amigos priistas. No, hombre, ¿sabes qué sucede? Primero, mucha de lo que se maneja de todo esto ocultismo y mito y demás, se lo agradezco a History Channel, a National Geographic, porque cuando quieren que sus videos agarren mayor popularidad, le meten intriga, y es que los masones estaban detrás, y la conspiración de los masones, sí, y Pinky Cerebro, y cosas así. Entonces, pues eso vende. Yo escribí un libro, hago anuncio, que se llama Morelos, primer diputado por Nuevo León, porque José María Morelos fue el primer diputado que tuvo nuestro territorio, y agregué un capítulo que puse la masonería y Morelos. Y se cierra diciendo, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero ese me ayudaba a vender el libro. Entonces, ese me servía para vender el libro. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Finalmente, la masonería participa en política porque el perfil de sus miembros en el siglo XIX es gente que estaría involucrada en la vida pública. Okay. 2, esa gente es gente que pondera el pensamiento republicano y el pensamiento democrático. Hoy los vemos como iguales, son dos cosas distintas. Republicanismo y democracia, y sobre todo en los tiempos que vive nuestro país actualmente, siglo XXI, debemos entender la diferencia de republicanismo y democracia. Hoy tenemos un poder absolutista en el Poder Ejecutivo Federal. El mismo Poder Ejecutivo controla el Legislativo y está en vísperas de controlar el Legislativo, pero sigue siendo un republicanismo porque en la ley lo hay. Es más, al día de hoy la democracia no se ha visto afectada. Se ve afectado o se atenta contra el republicanismo. Así es que lo señalo porque es importante hacer la diferenciación entre republicanismo y democracia, que muchos lo vemos por igual. Los masones que participaban en la masonería, pues eran buscadores del liberalismo, y se decía liberales de izquierda, y luego haré ese anuncio porque todavía había un señor canoso que antes salía en las mañanas en la tele muy seguido, y decía que era liberal de izquierda. Bueno, pues diría un anuncio en la tele, le hace falta ver Mad Max. Porque no existen desde el siglo XX, desde 1917, 10 para acá, vamos a decirlo desde el 10 para acá, no existe el liberal de izquierda. O eres liberal pro derecha o eres igualitarista pro izquierda. No existe, pero ya hablaremos de teoría política. Por lo tanto, ¿el masón se involucra en la vida pública? Sí.
Contrario a las reglas de la masonería que impiden participar en política, el rito nacional mexicano se involucra, no solo sus masones, sino el rito como tal, se vuelve el factor punta de lanza para los grandes movimientos sociales que defendieron contra la conquista norteamericana, contra la conquista francesa, hasta que con la muerte de Maximiliano de Habsburgo se logra erradicar el conservadurismo monárquico. Aguas, porque todavía en las mañanas de repente sale gente diciendo que hay conservadores hoy en día de derecha. Yo quisiera decirles, el conservador es el que quiere los absolutismos, los poderes unipersonales y centralistas. Los liberales son lo contrario, entonces hay una confusión de conceptos. Hoy los conservadores están buscando el control. En el siglo XIX los conservadores también buscaban el control, pero eran las monarquías. Y era contra lo que peleaban, por eso en el siglo XIX había liberales de izquierda. Sí, bueno, la persona que lo puso de moda, digo, es que no le puedes pedir mucho, pero no, bueno, es otra historia. No, digo, pues al final de cuentas, gracias a Dios, soy reposo en Macuspana. En su rancho que no podemos mencionar. No, porque ahí esté muy bien. No podemos decir que se vaya a Chihuahuita en un baile. A Chihuahuita en un baile, no dijimos nada prohibido. Es esta confusión ideológica. La masonería es entonces, recapitulando, una institución de ocultismo, no. Es una institución que busca controlar el mundo, no. Luego por ahí tienes, y me van a decir, a ver, ahí escriban en los comentarios, los Illuminati. Pues bueno, los Illuminati, si existieron, que probablemente hayan existido con ese o con otro nombre. A ver, la gente que busca el poder, las cúpulas de poder, seguramente se reúnen entre ellos. Vaya, los grandes poderosos de este mundo, que no, digamos los 50 más ricos, pues ¿con quién van a convivir entre ellos? Seguramente ya compraron una islita que le hicieron club y ahí es donde van y se juntan. Pues no podrían cohabitar con el resto de la sociedad. ¿De qué van a hablar? Pues de negocios, de política, de lo que es su mundo. Por lo tanto, esos podrían ser Illuminati, sean o no masones, porque lo que buscan es el control y el poder. Fíjate, me llevas a esta pregunta que es precisamente los grados masónicos, que precisamente yo no entiendo de esto, y cuando lo buscas hay mucha desinformación, desafortunadamente, ¿no? Que el grado 33 es el grado máximo y que ya lo relacionaba en esta parte con las teorías de la conspiración de los Illuminati. ¿Qué hay de esto de los grados versus esta parte? Bueno, por eso insisto, arriba de 33 ya no estás hablando de masonería, ya son grados de alcohol. Ya eso es otra cosa, y cuidado en las posadas navideñas. Dependiendo los ritos, que esta es otra cosa, dependiendo los ritos son los grados. El rito escocés, que es el de mayor militancia, permíteme el término, membresía de masones, tiene 33 grados. ¿Qué son? Desarrollo personal y profesional, desarrollo institucional dentro de la masonería. Mira, la masonería es como una universidad. Uh-huh. Tiene un gran rector, que es el gran maestro. Es el rector, que es electo. No es elegido por ocultismos ni por telarañas, es electo en un proceso democrático. Así es que ese rector, electo como el rector de una universidad, tiene logias que son como facultades. Okay. Y dentro los miembros pues van estudiando. En las facultades tú dices, bueno, hay prepa, pasas primero, segundo semestre, cuarto semestre, y luego entras a la facultad y son 8 semestres, y hoy le sigues con la maestría y son 16, otros 4 años, 3 años, que serían equivalentes a otros 6, 7 semestres, dependiendo, y tienes que seguir al doctorado. Hoy no te puedes, si quieres trascender en la sociedad, no te puedes conformar con la licenciatura, tienes que seguir estudiando. ¿Cuántos años van ahí de estudio? Entre pura prepa hasta doctorado. Pues ya tienes que 20 semestres, llámales grados. Ya. Llámales grados, y lo estoy tratando de poner en palabras simples para nuestro público.
pues esos 20 grados son equivalentes a los 23 grados de la masonería. Algunos se dice, en este grado vas a aprender conocimiento, en este conocimiento público, en este filosofía, pero siempre encaminados al bien común, siempre tomando como punto de referencia los 3 valores de origen de la democracia, que casualmente son los mismos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Así es que, pues digo, si hubiera algo de negativo en eso, no lo encuentro yo en este momento. La búsqueda de la excelencia es llegar a grado 33 y que como tal seas una persona que a lo largo de los otros 32 grados fuiste desarrollándote intelectual, espiritual y socialmente como un ser humano que busca la perfección. Y que buscas la perfección, insisto, en lo espiritual. Buscas la perfección social y buscas la perfección intelectual en el conocimiento, ¿no? Finalmente tú inicias un estudio y cuando termines tu doctorado vas a encontrar hasta postdoctorados porque lo que sigues buscando es el perfeccionamiento. Es igual. Así de simple, sin mayores confusiones. O sea, sería básicamente, por decir, nos aventamos 6 años de primaria, serían 6 grados. Así otros es. 2 de secundaria, otros 2 o 3 de prepa o bachillerato, más la carrera. O sea, son grados que vas avanzando dentro de... Así es, vas creciendo en tu desarrollo dentro de la vida masónica. Y tú vas a decir, bueno, pues ¿cuál es ese desarrollo? Ya lo acabo de decir. Vas a crecer como ser humano. Vas a crecer tratando de ser mejor hijo, tratando de ser mejor padre, tratando de ser mejor esposo, tratando de ser mejor amigo, tratando de ser mejor ciudadano dentro de la humanidad, que el sufrimiento ajeno te duela y busques cómo aportar. Yo te lo pongo de esta manera para los que siguen creyendo en conspiracionismos. Esta señora Virginia Sandler, Michi Mau, la agrupación Michi Mau. Sí, claro. Espero no haber equivocado el nombre. Ella creó una agrupación Michi Mau a raíz de sus 2 niños quemados. ¿Y qué es lo que hace Michi Mau? Agarra a los niños y los lleva al hospital de Galveston, ¿verdad? Sí. Y no les cuesta nada a la familia. ¿Cómo se llama ese proceso? Shiners. Los Shiners son una agrupación de la masonería. Para ser miembro de los Shiners tienes que ser maestro masón obligadamente. Para los que sigan creyendo que todo es ocultismo. Los masones, maestros masones, financian el club Shiner, sobre todo los que están dentro del grupo de los Shiner, y llega un niño quemado, un niño que necesita aparatos ortopédicos, que necesita una cirugía para caminar bien, o labio leporino, qué sé yo, cosas así. No quisiera dar una información equivocada, pero aquí ahorita llega un niño quemado. Shiners, tenemos un niño que le urge hospitalización y cirugías. Cooperen, pagan la avioneta, se va a Galveston, y en Galveston uno de los parientes, la mamá principalmente y el niño, van a estar todo el tiempo que necesite su tratamiento sin costo. Y eso se paga con dinero de masones. Wow. Porque lo que hizo la señora con la agrupación Michi Mau es vincular a los Shiners de la masonería con su agrupación, lo cual es muy loable y benéfico. Pero son los Shiners los que construyeron el hospital en Galveston y que probablemente en Monterrey próximamente construyan algún otro hospital. Excelente, que así sea. ¿Sí? Entonces, esa es masonería. ¿Verdad? Hace poco hubo, no recuerdo el nombre del actor de la serie de House of Cards, que es presidente de Estados Unidos y todo esto, que da la casualidad que en uno de los capítulos hacen ver que había un club, no quiero decir que eran masones porque no se menciona qué tipo de club era. Eran los cuernos largos, ¿verdad? De los picapiedra. De los picapiedra. Los búfalos mojados. Búfalos mojados. No, en este capítulo, de hecho hay un tótem en donde ofrecían ahí supuestamente sacrificios. Eso se ve en la serie. Esta secta, por así decirlo, es real. En el sentido que sí tienen su tótem y se juntan los grados. Da la casualidad que cuando sale en la serie, a él le empiezan a sacar los trapitos del sol, no quiero decir porque YouTube nos banea,
pero tiene problemas ahí con menores y lo sacan de la serie. Y empieza la conspiración. No, es que reveló el secreto mayor, que los Illuminati y todo esto. Mira, yo creo que la serie ya había entrado en un proceso de decadencia. Y como te digo, los canales estos que manejan la historia, pues si quieres levantar el rating, pues mete ahí la conspiración de los masones. Es que es simple. Vaya, tú dices, no, hombre, lo estás trivializando mucho. Es que se le ha envuelto. A ver, la masonería es una gran institución a la cual, si tú sigues sus normas y sus reglas, serás un mejor ciudadano, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano. Ejemplo, en su código te exige que seas un ser humano que dedique 8 horas al trabajo, 8 horas al descanso y 8 horas al aprendizaje, al conocimiento. Sabemos que hoy en día no se puede, pero dices, hoy le dedico 10 al trabajo, 7 al descanso, 4 a la familia y 1 o 2 a leer. Pues ¿dónde está lo perverso de esa petición? Lo ocultista y todo. ¿Dónde está lo ocultista? Desconfía del que te adula porque te habrá de traicionar. Lo sabemos, aquel que te dice que eres el más bonito del mundo, a tu espalda te está, sobre todo en política, ¿no? Sobre todo en poder. Pues ¿dónde está lo perverso de la masonería? Si tienes un hijo, recuerda que es prestado para que lo formes hasta que sea un hombre que pueda valerse por sí mismo. Estoy parafraseándolo. ¿Dónde está? Vaya, ponlo en práctica. Aléjate de los vicios que destruyen al ser humano. ¿Dónde está lo perverso? Lo difícil es ponerlo en práctica. De acuerdo. ¿Sí? Lo difícil es no llegar al grado 45 o al 48. ¿Sí? O sea, eso es lo difícil. Pero de ahí en más, ponlo en práctica. ¿Sabes qué? Voy a poner en práctica y no voy a hablar mal de nadie. Pues vas a ser un mejor ser humano en automático. ¿Sabes qué? A partir de hoy voy a dedicarle esas 6 horas a mi familia. Pues te vas a volver un mejor ser humano. Tu familia te lo va a agradecer. ¿Sabes qué? Las 8 o las 10 horas que trabajo se las voy a dedicar de lleno al trabajo. Va. Pues vas a ser un mejor empleado y mejor productivo y seguramente eso a la larga te va a redituar en ascensos y en posibilidades de desarrollo profesional. O sea, eso es la masonería. Así, simple y llanamente. No estoy trivializando ni estoy divulgando nada que no sea decirle a la gente, oye, pues no está tan peor. Hay que acercarse, sí hay que acercarse. Ok. Esta parte que comentas me suena porque aquí Orlando, que también estuvo en la logia, comentaba que en ocasiones llega mucha gente con esta teoría de que ¿dónde está lo paranormal? ¿Dónde está esto? Y le dicen, oye, sí, no tiene nada que ver. No, aquí no se consume ese tipo de productos. Ahí adentro de la masonería no se consumen ese tipo de productos. Ajá. No se consume ningún tipo de producto que te llegue a hablar con el chamán y con con el perrito, el nahual, ¿cómo le llamaban? ¿Sí, sí. Los viajes de Castañeda, unos libros muy completos de los viajes a Ixtlán y todo eso, que no eran otra cosa más que viajes en base al peyote en ese momento. Bueno, volvemos, no es, ahí no hay nada de eso, llegas, aprendes a qué, hablar en público, se te respeta, se te enseña a manejarte en público, a desarrollar tu conocimiento, a compartir de lo que tú eres experto. A ver, tú eres experto ahorita en estas tecnologías de la comunicación donde son una variante de los medios de comunicación. Bueno, pues si estás ahí dentro de una logia, compártelo, enséñanos cómo es esto, enséñanos tu mundo y en la medida que tú lo compartas, los demás van a aprender un poco. Como el arquitecto compartiría su mundo, como el médico compartiría su mundo, como el maestro compartiría su mundo. Entonces imagínate que toques un tema, medio ambiente, clima, cambio climático, y escuchas al arquitecto su opinión, y al abogado, y al ingeniero, y al médico, y al maestro, y al deportista, y escuchas las versiones de todos sobre cambio climático desde su perspectiva profesional. A la hora que salgas de ahí, después de haber escuchado, eres un hombre con una visión mucho más amplia del cambio climático. Eso es lo que es una logia.
Que se hacía política, sí, en el siglo XIX, a principios del XX, que los políticos del PRI eran masones, respondiendo, pues es que básicamente las logias, te insisto, fueron cúmulos de políticos. Para pertenecer, ya lo he dicho, tienes que tener un cierto nivel socioeconómico. Entonces, pues era lógico. No siempre, había políticos y no es porque las logias estuvieran politizadas. Finalmente la gente se acerca a los políticos pues para pedirles chamba. Y en las logias lo puedes tratar de tú a tú. Y si lo vas y lo buscas a la oficina, nunca va a tener tiempo de atenderte. Pues ahí le ibas y le decías, oye, pues ya que estamos aquí en la logia, no habrá una chambita por ahí en gobierno, hombre. De perdido el sueldo, aunque no trabaje. Varios van a tomar ese consejo. Sí, entonces ese es, vaya, dices, ay, estás destruyendo. No, es que la logia no era para construir políticos. Los políticos se acercaban a la logia. ¿Por qué? Pues porque era un espacio grupo de desarrollo. Sí. Y era un grupo que al final de cuentas ellos ven grupos, ven números de gente, claro, y por eso les interesa. Son, ¿no?, votantes. Exactamente. Así es. Así es. Y que cuando tienen un espíritu de servicio, el político mal habido pues aprovecha eso, porque si me van a ayudar, si me meto a su logia, soy su hermano, me van a ayudar, entonces pues... Es que esa es otra. Los grandes mitos de que porque somos hermanos damos la vida el uno por el otro. Dentro de la masonería sí hay una serie de códigos de valor, como los hay en las familias. O sea, tú dices, pues mi hermano es un tal por cual, pero pues es mi hermano, mi carnal, Chihuahua. Pues déjame, le presto el carro porque acaba de destrozar el suyo en la madrugada con 45 grados y no de masonería. Entonces, pues le prestas el carro porque es tu hermano, punto. No se lo vas a prestar al vecino. En este caso, en la masonería se ven como fraternidad y por lo tanto hay códigos de apoyo como fraternidad. Y de ahí surgen leyendas que si Juárez no fusiló a Maximiliano, que porque era masón, pues mira, yo la única respuesta que te puedo decir es que Maximiliano sí se fue dentro de un ataúd a su tierra. La patria va por encima de cualquier otra concepción. Maximiliano no era masón, así, punto. Pero también me encuentro que Victoriano Huerta era grado 32 y se echó al plato a Madero y a Pino Suárez, que eran ambos grados 33. Okay. Entonces, si preguntamos que si eran fraternales, pues al librito de Victoriano Huerta le arrancaron esa hoja, porque él no compartía. Plutarco Elías Calles, ¿quién mató? Lo vimos en la Revolución, el tema de la Revolución, ¿no? Sí. ¿Quién mató a Carranza? ¿Quién mató a Zapata? Pues cállese la boca. Y Carranza también era de altos grados en la masonería. Así es que, pues al libro de Calles, si es que eso es real, pues también le cortaron la hojita de la fraternidad y de la ayuda a tu hermano, ¿verdad? Entonces... Sí. Es que está la escuela de Caín y la de Abel. Entonces sí, son dos escuelas. Sí, hombre, es que el librito de él venía incompleto. Sí. Esa es la masonería en nuestra sociedad. Entonces vale la pena entrar, pues sí, te quieres probar si te adaptas. Oye, pero que ya estando adentro no veo que todos sigan las normas. A ver, no es para que te preocupes por los demás. Toma de ella lo que te sirva, toma lo que sea mejor para ti y conviértete en una mejor persona. Y entonces serás un gran masón. En la medida que tú seas una mejor persona, que tú trabajes por el bien de tu comunidad, serás un gran masón. Indistintamente de que si hay victorianos Huertas, indistintamente que si hay los que no leyeron esa parte del librito, Porfirio Díaz. Sí. Bueno, pues entonces, porque Porfirio Díaz era masón y se echó a muchos masones al plato. Okay. Bueno, entonces al librito de ellos se los arrancaron. A ti que no te preocupe. Tú preocúpate por ser un gran masón y con ello vas a ser mejor persona. Ok, quiero preguntarte esto y ya vamos a ir cerrando, pero la simbología que tienen, incluso se maneja, ahorita me desmientes esta parte, o si ya no está el canal ya sabrán por qué. Los saludos que se dan, se mencionaba mucho que el saludar y que con un dedo ponerlo así, y
se reconocían los masones y digo, también los collares y los anillos, ¿no? Me hiciste recordar a Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. En la cámara cierto, que es le cierto. hacían. No recordaba esa parte. Bueno, finalmente, a ver, el saludo no es más que un código de identidad social. Cómo se saludan algunos grupos en los barrios, cómo se saludan, pues tienen un saludo que se dan la mano y yo no podría ver cómo todo ese proceso. Sí. Bueno, es una forma de identidad. Así es que los saludos dentro de la masonería es una forma de identidad, es una forma de reconocerse el uno al otro. Los collares y lo demás, pues tú lo ves que lo portan la banda, la portan en ciertos momentos especiales autoridades. Son, yo le llamo permanencias de la etapa del siglo XIX, donde se usaba todo ese tipo de alegorías. Los collares denotan un cargo dentro de la masonería. Las medallas, pues son como las medallas que gana un corredor en un atleta, o sea, son reconocimientos al interior que la masonería les está dando. La banda denota que tienes un grado determinado dentro de la masonería. El mandil lo usamos dentro y fuera de la casa, pero el de la casa tratemos... Es por órdenes de la señora. Es de órdenes de la familia, sí. Y el mandil es un instrumento que nos recuerda que el origen de la masonería es el trabajo y el trabajo operativo. Entonces, básicamente eso es. Quizá dices, pues entonces, no, lo que pasa es que son grandes los mitos que se han construido y algunos masones dentro de la masonería prefieren que se conserven porque ese halo o halo de ocultismo le da así como que cierta mística. Bueno, es dentro de la masonería tienen un simbolismo de respetabilidad, de crecimiento. Tú ves la banda presidencial y la ves puesta en el presidente, en este caso en la presidenta, y sabes que denota un respeto. Tú ves a los militares y conservan también una serie de instrumentos simbólicos que para ellos dentro de la institución tiene un valor. Claro. Eso es todo. El simbolismo, vaya. Ok, esta parte, bueno, ya salieron 2 veces los Picapiedra. ¿Los Picapiedras hacían referencia entonces a la masonería? Sí, claro, en algunas de las caricaturas hacían referencia, pero te digo, en Google está todo. Los Picapiedras en algunos, los búfalos mojados. Ajá, sí. Que eran las logias de los búfalos mojados. Pues era una alegoría a las logias masónicas. Ok. Sí, así de simple. Por eso hago referencia a ellos como elemento, porque no quiere decir que lo que se veía en la caricatura sea tal cual en la logia, pero era una alegoría, una parodia, un parafraseo de condiciones que se ven dentro de la masonería, porque en Estados Unidos hay mucha masonería. Sí. Y esta parte no recordaba, que sí es cierto, cuando se saludaban, que jugaban ahí con los deditos el saludo, no me acordaba hasta ahorita. Y es cierto, pero era esta parte haciendo como una referencia a la masonería. A la pertenencia, claro, era pertenecer a un grupo. Los saludos de identidad es pertenecer a un grupo. Por eso hice referencia ahorita, por ejemplo, a grupos de chavos banda, que entre ellos tienen un saludo muy determinado. Vaya, décadas atrás era el saludo de mano y cámbiale y alde. Bueno, era una forma de identidad dentro de un grupo determinado. Perfecto. Oscar, ¿y tú a qué grado llegaste? ¿En qué grado vas? No, yo todavía son 4 grados. Si yo nomás 4 grados. Sí. No, fíjate que estamos trabajando al interior de la institución. Sí pertenezco, soy el cronista e historiador de la Gran Logia de Nuevo León y pues seguimos en un proceso de formación. Excelente. Nunca rebasaremos el 33 porque los demás ya no son de masonería. Entonces trataremos de seguir formándonos. Me surge ya una duda de aquí. ¿Es para hombres y mujeres o es nada más para varones? Los ritos, dependiendo de los ritos. Hay en el rito escocés antiguo y aceptado, que es el que más se trabaja en nuestro país, es solo para hombres. Hay muchos debates al interior, que si debieran ser mixtas, que si debiera haber logias de mujeres. Los debates se siguen dando, como las reglas son
únicas en todo el mundo para el rito escocés antiguo y aceptado, quienes imponen las reglas dicen 0 recepción de mujeres. Eso no significa que haya otros ritos donde sí, por ejemplo, el rito escocés francés, ese sí acepta mujeres. Tiene logias de mujeres y hasta donde tengo entendido logias mixtas. De tal manera que sí puede haber logias de mujeres. Sí, aquí en Nuevo León existen logias femeninas, no hay logias mixtas. Hay logias femeninas que pertenecen a esa otra línea del rito francés, donde se trabaja más, sin el rigor del rito escocés antiguo y aceptado. Y yo creo que también, no quiero llegar a la parte de machismo y feminismo, no me quiero meter en esta parte, pero también se requiere esta parte de convivir entre hombres, ¿no? O sea, y a veces va a ser con mujeres y todo, pero también puede ser. Si sale bien parte, la fiesta, pues invita también a que participen. No, mira, yo creo que es como en todos lados. Ajá. Hoy el día el fútbol, hay fútbol femenil, sí, pero no tenemos fútbol mixto. Que acaban de quedar campeones de las Rayadas. Acaban de ganar, sí, claro, por supuesto, bien hecho. Veámoslo, no hay fútbol mixto. No. Entonces, yo sí creo que pudiera haber logias femeninas. Al día de hoy habría que hacer un proceso de evolución al interior de la masonería para determinar si se abren a las logias mixtas. Buen punto. En fin, o sea, creo que es un proceso de trabajar al interior. En este momento hay logias femeninas y hay logias de hombres. Yo no te diría si hay que abrirse ni hay que cerrarse. Yo creo que es un proceso que se tiene que dar en la medida que evolucione la sociedad. Mira, falleció Silvia Pinal y fue precursora de la defensa de los derechos de género de la mujer con su programa ese de Mujeres, Casos de la Vida Real, que empezó, no sé si en el siglo XX o a principios del XXI, creo que a finales del siglo XX, y su programa tenía que ver con defensa el maltrato, contra el maltrato a la mujer. Pues fue una precursora. Ahorita apenas 20 años después de eso apenas se habla de la defensa a la mujer, de las defensas de género y demás, de identidad y una serie de cosas más. Bueno, es como todo. Hay procesos que se tienen que seguir y dentro de la masonería en su momento se verán esos procesos, ¿no? Perfecto. Si alguien tiene alguna duda de cómo es este proceso de la masonería, ¿qué les dirías? ¿Que se acerquen, que pregunten? Bueno, que se acerquen. Mira, hay logias, la gran logia, en el caso de Nuevo León, está en el centro de Monterrey, ahí por la calle Escobedo, entre Tapia e Izagarza. Uh-huh. Toquen las puertas, oye, pues, explíquenme de qué se trata, y alguien le va a explicar. Y nadie come niños ahí, ni en luna llena se convierten en lobos, no. Uno que otro en el dulce menino, lindo gatito, como decía la caricatura, pero no, o sea, no hay nada de eso, nada que un día no se me olvide una amiga, oye, es cierto que en la masonería y que practican ritos. Le dije, mira, no lo voy a decir porque luego YouTube tiene sus propias políticas, la respuesta que le di, pero era una ironía, ¿no? No hay en luna llena ninguna transformación de nada, o sea, se transforma el que pasa del grado 33 para arriba, el que consume más grados que el 33. Ok, en ese sentido, entonces los grados masónicos son grados de estudio, de aprendizaje que la persona va adquiriendo, no grados por cuestiones ocultistas, no tiene relación una con la otra. Nada absolutamente, en lo más mínimo. Incluso, pues, te digo, ni hay tampoco aquello del ataque a la iglesia. Ya son pleitos bizarros que no tienen fundamento y que al final de cuentas siguen peleándose los Smith y los Jones por una guerra de hace 200 años. O sea, nada que ver. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta que me haya faltado que digas, a este punto nos faltó tocar sobre la masonería? No, yo te diría, mi función social cuando participo con estos temas es desmitificar.
Bien. Porque es mucho lo que se ha tergiversado, es mucho el daño que se le ha hecho a la institución, incluso por los mismos masones, te digo, más ahora con esto de las redes, que no sé, se ponen cada tatuaje, cada cosa rara, cada simbolismo que tiene que ver más con consumo de otros productos que con masonería, pero que la gente adopta o asume que eso es masonería. No, no lo es. Tampoco los masones participan como institución en política. Puede haber masones que sean políticos, pero la masonería no está en política. Es falso que esté en contra de alguna religión. No, todas las religiones son aceptadas. Es más, allá por el año 2000, no recuerdo el año exacto, un día salió una peregrinación desde la Gran Logia hasta la Basílica de Guadalupe. Un gran maestro que era muy devoto promovió una peregrinación y fueron. En estos días, te digo, se hacen exposiciones culturales, conferencias de historia, por ahí un servidor participa en los salones de fiestas, de actos, de eventos que hay ahí, y pues, damos pláticas y entran mujeres, niños, hombres por igual, porque tampoco hay nada que esconder. O sea, entonces la invitación es al que tenga interés de ser una mejor persona, acérquese. El que tenga interés de ocultismo, bueno, pues vaya y consuma esas cosas que no hacen bien a la salud. Vayan al Mercado Juárez y van a encontrar Sí, varias cosas. sí, vayan a otros lugares porque en la masonería no lo es. Ok, entonces acá va a ayudar a la trascendencia de la persona, a la trascendencia del ser, nada que ver con ocultismo. Claro, trabajas con mucha regularidad y estás obligado a presentar, como dirían en las escuelas, un ensayo. Defender tu ensayo frente a los demás, explicarlo. Pues eso te obliga a conocimiento, te obliga a expresión oral, te obliga a comunicación no verbal, o sea, te obliga a crecer como persona. Y los demás lo que hacen es comentar, compartir, aplaudirte, pues también estimulan tu sentimiento de desarrollo personal. De acuerdo. Es que eso es lo que vas a encontrar. Lo otro, que ya después de una reunión de masones hablen de otras cosas, pues bueno, yo en lo personal a los 13 años más o menos dejé de hablar con E.T., que es cuando estuvo la película de moda. Okay. Entonces dejé de hablar con E.T. Okay. No más. Perfecto, entonces, como dices tú, los grados masónicos son grados educativos, por así decirlo. Así es. No grados de alcohol, eso ya no, se acaba la logia y es otra cosa. Del 33 para arriba todo lo demás no tiene que ver con masonería. Perfecto. Oscar, pues la verdad, muchas gracias. ¿Nos puedes volver a recordar las redes sociales para que la gente te pueda seguir? Claro que sí, en Oscar Tamés RDZ, en Facebook, en Instagram, en X, pues son básicamente las tres que manejo. No manejo, por ejemplo, TikTok, no lo manejo. Y es ahí donde nos pueden encontrar. Y en este video, en los comentarios, yo lo estoy siguiendo y trato de responder. Gracias. Y en mis redes sociales, búsquenme Oscar Tamés RDZ. En casi todos tengo mis imágenes y mi trabajo. Vaya, volvemos. Somos personas transparentes. Perfecto. Entonces, te quiero agradecer de nueva cuenta. Gracias. Y quiero que la gente sepa la gran calidad de persona que tienes. Gracias. Porque yo puedo decir que tú vives lo que estás predicando. Y no toda la gente ahorita tiene esa comunión consigo mismo, ¿no? Sí. Entonces, te agradezco esta parte porque nos estás ayudando a ver que eres masón y no es la parte ocultista, satanista o metafísica de las personas, sino que yo puedo decir, oye, Oscar es una gran persona que nos está ayudando a que la gente crezca en conocimiento. Entonces, gracias por esta parte, Oscar. No, hombre, gracias a ti por este espacio. Esperemos que al público le agrade, que sea de interés. A veces es terrible porque le rompes mitos y luego ya no van a vender capítulos los de aquellas televisoras, pero bueno, esa es la realidad. Perfecto, y de nuevo, pues bueno, te quiero bendecir tu vida. Te lo agradezco. Bendigo mucho tu vida, la de tu familia, que cada cosa que hagas en tu trabajo, que cada entrevista que llegues, que los oídos de la gente esté presta para escucharte y que puedan crecer en tu misión que tienes, que es que las personas puedan crecer.
Entonces, que Dios toque tu vida, que nunca falte el pan en tu mesa, que siempre esté bendecido por el Señor y que todo lo que hagas realmente prospere, Oscar. Gracias por contar con tu amistad y vamos a invitarte a alguna tercera ocasión o más, las que sean necesarias, porque ya viene el tema de Juárez, Claro que héroe sí. de papel o no. Gracias y que así sea. Bendiciones sea. en tu familia también. Gracias, Oscar. De nuevo, mil gracias. A ti, Roel. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado, por compartir, por comentar. Esto nos ayuda en el crecimiento. Está en la red de Oscar, que también por favor síganlo. Es una gran persona. Entonces, gracias por estar aquí en Historias No Contadas y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Dios siempre es bueno y Dios siempre provee. Gracias. Bye. Listo, Oscar. Listo.